Como sabemos, los halcones son las criaturas más veloces que tenemos en el planeta. Experimentos recientes han demostrado que los halcones peregrinos, como los que tenemos aquí en la península ibérica, llegan a alcanzar velocidades de más de 400 kilómetros por hora en sus picados de caza. Su técnica de caza consiste en elevarse a gran altura, en ocasiones hasta más de dientes. Esto es solo un pequeño juego que le proponemos a esta hembra de halcón, pero imaginen la velocidad que puede llegar a alcanzar cayendo durante 400 o 500 metros en vertical completamente. Y es que si asistiéramos a un picado de caza auténtico de uno de estos halcones en el campo, podríamos escuchar cómo parte el aire emitiendo un sonido similar al de la turbina de un avión. Intenta acuchillar a su presa con sus afiladas uñas, tratando de matarla de un solo impacto, pero si no lo consigue, volverá a atacar en sucesivas ocasiones hasta debilitarla y ya dar con ella en el suelo. Pueden darle sin miedo ese fuerte aplauso. Para este halcón lanario, esta especie a la que, como les decía, podemos encontrar sobre todo en el interior de África, cazando incluso entre las grandes dunas del desierto del Sáhara. Vamos a ver esa carta de presentación. Pueden darle un fuerte aplauso por esa bonita captura aérea. Como les decía, son una especie única, y es que habitualmente las aves de presa son muy... Si tuviera que apostar, ahora diría que sería el macho seguramente el primero en abandonar la presa, más que nada porque nunca se le ocurriría a un macho disputarle la comida, competir con la comida por la comida con una hembra. Cree que búhos y lechuzas aparecieron sobre nuestro planeta hace al menos 70 millones de años, fruto de la evolución y de la adaptación de determinadas aves a la vida nocturna. Transformaron toda su morfología para especializarse y adueñarse de la noche, convirtiéndose en seres silenciosos capaces de ver en la oscuridad. Estos extraordinarios cazadores han sobrevivido hasta nuestros días, colonizando todos los continentes excepto la Antártida. Desempeñando su labor, se han revelado como un elemento clave para la supervivencia de los ecosistemas terrestres, y su presencia es indispensable para la continuidad del resto de especies con las que conviven. Guardianes del equilibrio, parecen estar por encima del bien y del mal. La ciencia las denomina estrigiformes, pero también son conocidas como aves rapaces nocturnas. En las áridas sabanas de África vive un búho pequeño de vuelo ágil y aspecto fantasmal. Sus enormes ojos anaranjados y su plumaje gris mimético le convierten en un observador discreto pero muy activo. Caza sin cesar desde la puesta de sol hasta el amanecer, desde los árboles, en bosques y zonas secas al sur del Sáhara, pasando desapercibido sobre la rama de alguna acacia y abalanzándose con valentía sobre insectos, pequeñas aves, roedores e incluso sobre peligrosos escorpiones. Hablamos del autillo de cara blanca. Las pequeñas nocturnas, con su incansable actividad, evitan la proliferación de plagas de insectos como las langostas o las polillas. Los
Los autillos son auténticos maestros del camuflaje, capaces de mimetizarse modificando la disposición de su plumaje, minimizando la superficie visible de su cuerpo hasta adquirir el aspecto de una grieta en la corteza de los árboles, volviéndose prácticamente invisibles. Este tipo de búho reside permanentemente en el continente africano, pero cada año en primavera, centenares de autillos europeos, aún más pequeños que este, de cara blanca, en un viaje épico y desafiando a las fuerzas de la naturaleza, cruzan el mar Mediterráneo para criar aquí en el sur de Europa. En la península ibérica anidan en bosques, parques y jardines, incluyendo las grandes ciudades. Cuando los jóvenes autillos son capaces de cazar por sí mismos en septiembre, todos regresan a África a sus cuarteles invernales. Pueden despedirle. En la soledad de la gélida tundra vive una rapaz nocturna que se ve obligada a cazar durante el día al menos 6 meses al año en los que no se pone el sol. Cría a su prole sobre el suelo, cuando la tundra recibe la visita de las aves migratorias en mitad de las vastas llanuras árticas donde no hay árboles, en uno de los climas más extremos del mundo. Hablamos del búho nival o búho de las nieves. El búho nival se alimenta de aves de mediano y gran tamaño, pero sobre todo de pequeños y medianos mamíferos como los lemmings, unos roedores típicos de Escandinavia que cada cierto tiempo, tras un ciclo de varios años, tienen una explosión demográfica que solo pueden mantener bajo control depredadores tan especializados como este. Su conexión con el ecosistema es tal que solo ponen huevos cuando la abundancia de sus presas permite garantizar la alimentación de los pollos, a pesar de que solo hacen una puesta en todo el año. En época de abundancia pueden llegar a criar hasta 6 o 7 polluelos. El búho nival es, por su belleza, pero sobre todo por su importancia como regulador de este ecosistema, una verdadera joya biológica que está viendo cómo cambia precipitadamente su hábitat en los últimos años debido al calentamiento global, poniendo en serio peligro su futuro y el de toda la fauna de las regiones árticas, que depende de su presencia para sobrevivir. Los machos son prácticamente blancos por completo. Las hembras, como esta en cambio, necesitan esas manchas negras en su plumaje para camuflarse mejor cuando están en el nido, que ponen directamente en el suelo durante la primavera ártica, en la que el paisaje de las planicies heladas empieza a salpicar de algunas islas de tierra o piedras asomando entre la nieve. Pueden despedirla. Atención, les recordamos que es muy importante que no tomen fotografías, especialmente con flash. Muchísimas gracias. El búho con mayor distribución de norte a sur habita en todas las latitudes del continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego en el sur de Argentina.
Ha sido capaz de adaptarse a todo tipo de climas y hábitats como los bosques de coníferas de las zonas boreales, los desiertos, bosques de montaña o los húmedos manglares y bosques tropicales. Es el búho de Virginia. El búho de Virginia, o búho virginiano, es fácil de reconocer porque su cabeza está coronada por unos penachos de pluma que emplean muchas rapaces nocturnas para disimular su silueta, aunque a veces lo podamos confundir con sus orejas. En el caso de este búho, además, en algunas subespecies son especialmente llamativos esos penachos, por lo que también se le conoce en algunas regiones como búho cornudo. El género búho al que pertenece incluye a las 11 especies diferentes de búhos verdaderos de todo el mundo, entre las que también destaca nuestro búho real. El búho virginiano, sin embargo, es el único representante de este género en toda América. Su perfección evolutiva le ha permitido dominar claramente su área de distribución, desplazando a cualquier otra especie que se atreva a competir con él por el alimento. Caza habitualmente todo tipo de roedores, pero curiosamente en determinadas regiones la mayor parte de su dieta está compuesta por el conejo europeo o la rata noruega, introducidos por el ser humano en ambos casos, por lo que podríamos interpretar que la naturaleza emplea a las rapaces como el búho virginiano como defensa principal a la hora de repeler la colonización masiva de especies invasoras que pueden desencadenar auténticas catástrofes ecológicas, alterando el equilibrio de un ecosistema. Las rapaces nocturnas actúan como el sistema inmunitario de la propia naturaleza. Aún así, su rango de presas es muy variado, depredando sobre más de 500 especies diferentes de mamíferos, aves o reptiles, entre los que se encuentran también los crótalos y otras serpientes muy venenosas. Tiene probablemente la mayor carga alar de todas las aves rapaces, es decir, la superficie de sus alas es pequeña en proporción con su peso. Eso hace que su vuelo requiera un mayor gasto energético, pero le da una clara ventaja en lo que respecta a su velocidad en las distancias cortas, una transformación evolutiva que le ha convertido en el cazador más adaptable y eficiente de la noche americana. Anidan en todo tipo de huecos naturales en árboles o rocas, pero se ha observado cómo ocupan también el nido de las grandes garzas en las zonas de humedales, criando sus polluelos en mitad de una colonia en la que para alimentarse solo tienen que visitar los nidos vecinos. Pueden despedirla. En toda Europa y Asia domina la imponente presencia del búho real, la rapaz nocturna más grande del hemisferio norte. Pero hay una subespecie diferenciada que solo podemos encontrar desde los montes Urales hasta la cordillera del Altai en el norte de Rusia, y que podemos distinguir por el tono amarillento y blanco de su plumaje, pero también por ser el representante de mayor tamaño entre todos los búhos reales. Un coloso que atraviesa de noche los fríos bosques de montaña, difícil de advertir entre la nieve.
Hablamos del búho real siberiano. Este superpredador se encuentra en lo más alto de la pirámide alimenticia. Sus poderosas garras le permiten cazar pequeños herbívoros, pero también presas mayores, cervatillos, pequeños corzos o depredadores como el zorro y las propias aves rapaces. Algunos consumen ocasionalmente cangrejos y otros crustáceos o punzantes erizos a los que llegan a tragar enteros. Esto muestra cómo los búhos reales intervienen en la selección natural de todos los estratos del ecosistema, incluyendo a otros depredadores. El búho real ha sido una de las aves más perseguidas tradicionalmente por el hombre y en Europa ha llegado a estar muy amenazada debido a la falsa creencia de que es un competidor por nuestras especies cinegéticas. Pero se sabe, gracias a las observaciones de nidos durante décadas por parte de abnegados ornitólogos, que la dieta básica de los búhos reales está basada sobre todo en ratas y otros mamíferos similares, como por ejemplo las ardillas. Son compañeros muy fieles, y eso que se emparejan de por vida, pudiendo llegar a vivir más de 60 años. Aunque un ejemplar que sobrevive a los 20 suele ser el más anciano del lugar. Los búhos reales crían sobre rocas aisladas en el monte o en cantiles de piedra y canteras humanas. Pero disfrutan ocupando nidos en los árboles construidos por rapaces diurnas como los ratoneros o los azores. Las poderosas garras de un búho real como este, que pueden romper los huesos del cráneo de mamíferos medianos sin problemas, pueden ser proporcionalmente las más poderosas del mundo de las aves de presa. Incluso en proporción con su tamaño y su peso, pueden ser más fuertes incluso que las de las grandes águilas reales. Pueden despedirle. Aún no está claro cuál es el búho de mayor tamaño en el mundo. Algunos expertos coinciden en que el más grande de todos es un morador de las sabanas de África. Sus dimensiones y su plumaje parecido al de las grandes águilas diurnas provocan la sensación de estar contemplando a una criatura muy primitiva que ha sido testigo de la historia natural a su alrededor desde la noche de los tiempos. Observador de excepción de los primeros pasos de nuestra especie que nos acabaron llevando a colonizar todo el planeta. Este guardián nocturno es el búho lácteo o búho de Verrox. La perfección ecológica de regiones como las grandes sabanas de África hace que exista cierta simetría entre la vida diurna y la nocturna. Durante las horas de luz se puede encontrar fácilmente al águila marcial, la más grande de África, posada como un vigilante sobre la copa de alguna acacia aislada entre kilómetros de llanuras infinitas.
Al caer el sol, los búhos lácteos como este les dan el relevo sobre los mismos escasos posaderos disponibles con buena visibilidad, para continuar con un nuevo turno de vigilancia permanente del ecosistema. Curiosamente, siendo las rapaces muy agresivas entre ellas para defender sus territorios, no existen reportes sobre agresiones entre estas dos colosales especies que conviven con un respeto mutuo bastante inusual. El búho de Berrocs es sin duda el búho con mayor variedad de tamaño entre sus presas. Captura saltamontes y pequeños mamíferos, pero también monos, pequeños felinos, crías de cocodrilo y de otros grandes carnívoros. En las noches cerradas de la sabana, la más leve desorientación deja a sus presas a merced de este gigante aéreo que, emergiendo de la total oscuridad, captura a su presa y sin detener su vuelo, desaparece en silencio fundiéndose con la noche sin dejar huella de su presencia. La acción dura escasos segundos, desde que localiza a su presa en la distancia sobre su atalaya habitual de caza, hasta que regresa con ella entre las garras para disfrutarla en la soledad del vigilante nocturno. Pueden despedirla. Dentro del orden de los estrigiformes, al que pertenecen todas las rapaces nocturnas, existen dos familias diferenciadas: estrígidos y titónidos. Los búhos, cárabos y otras especies similares como las que hemos visto hasta ahora son los estrígidos. El resto, los titónidos, unas aves medianas que se alimentan básicamente de ratas y micromamíferos como los topillos, ratones o musarañas. Podemos encontrarlos compartiendo su hábitat con el ser humano en zonas rurales, donde encuentran con facilidad este tipo de alimento. Anidan en el interior de nuestros campanarios, nuestros graneros y casas de campo. Les presentamos a la única representante de esta familia en toda Europa. Hablamos, por supuesto, de la lechuza común. Ahora es muy importante que no levanten las manos. Es una de las aves rapaces más distribuidas que existen y convive con seres humanos de todas las culturas desde hace milenios. Su cara en forma de corazón y su plumaje dorado y blanco hace que podamos distinguirla del resto de rapaces nocturnas con facilidad. Un detalle que caracteriza a las lechuzas como una familia única y diferente es que una de sus uñas tiene el filo en forma de sierra. Quizás sea un paso evolutivo más en la búsqueda del depredador perfecto con las armas naturales más sofisticadas. Por los fósiles encontrados, se cree que las lechuzas sobrevuelan nuestro planeta diferenciadas del resto de nocturnas desde hace al menos 30 millones de años. Sus chillidos fantasmagóricos y su presencia habitual entre nosotros las ha condenado a arrastrar oscuras leyendas que las relacionan con el mal agüero y la brujería, pero en realidad protegen nuestras cosechas desde tiempo inmemorial. Las culturas clásicas relacionaban a las lechuzas con los dioses. Los griegos las emparentaron con la diosa Atenea, diosa de la sabiduría. Incluso acuñaron la cara de las lechuzas en las monedas de la época, en los tetradracmas. Fue todo un símbolo en la ciudad de Atenas.
y los romanos hicieron lo propio con la diosa Minerva, a la que también representaban en compañía de un mochuelo. La lechuza caza sobre todo escuchando con atención mientras sobrevuela los pastos y se deja caer al suelo repentinamente al detectar con su perfeccionado sentido del oído el más leve movimiento de un pequeño mamífero. La desaparición de uno solo de estos ejemplares provoca una profunda huella ecológica, porque una pareja que cría en la campiña es capaz de capturar más de 1000 topillos a lo largo de un año, y en ausencia de este depredador, los micromamíferos se reproducen exponencialmente, generando con seguridad una plaga de decenas de miles en poco tiempo. Son sin duda las lechuzas los mejores centinelas de nuestro propio alimento, por lo que merecen nuestro total respeto y no deberíamos escatimar esfuerzos en lo que respecta a su protección. Pueden despedirla. En el subcontinente de la India habita el búho real más pequeño de todos. Habitual cazador de las laderas pedregosas de montaña y de una gran variedad de bosques, pasa la noche indagando entre el ensordecedor ruido de la fauna nocturna, discriminando sonidos que puedan revelar la posición de algún roedor. Es conocido como búho real de Bengala o búho de la roca. Aislado por el Himalaya, ha evolucionado de manera diferente al resto de los búhos reales, hasta el punto de que recientes estudios genéticos hacen pensar que pueda distinguirse como una especie aparte. Las rapaces nocturnas, como el búho bengalí, pueden ver sin problemas en las noches cerradas. En su evolución, han sacrificado las células capaces de distinguir los colores, sustituyéndolas por células fotorreceptoras sensibles a la luz. Este hecho hace que vean en blanco y negro, pero para un depredador nocturno como este, distinguir los colores en la oscuridad no tiene mucha utilidad. Este búho ha sido tradicionalmente motivo de supersticiones en la cultura hindú, representado en su mitología como la diosa Lakshmi, que trae la desgracia, lo que ha promovido su persecución, agravada por el tráfico clandestino para la fabricación de amuletos y medicinas tradicionales. Una maldición que ha perseguido a estas aves durante milenios y que aún hoy perdura en todo el mundo, también en nuestra propia sociedad. El ser humano sigue siendo la principal causa de mortalidad entre los búhos reales, que se enfrentan a menudo al envenenamiento de sus presas, a ser abatidos por armas de fuego o a los tendidos de alta tensión, una de sus principales causas de muerte cada año en nuestro país. Pueden despedirla. En los bosques de coníferas del norte, en Asia, Europa y América, se encuentra una de las aves nocturnas más grandes del planeta. Este búho de asombroso aspecto es capaz de capturar a los pequeños roedores que se mueven a través de galerías bajo un manto de nieve sin llegar a verlos, únicamente empleando su agudísimo sentido del oído.
Se trata del carabolapón, aunque también es conocido como el fantasma del norte. El oído en las rapaces nocturnas está tan desarrollado como la vista. Su distintivo disco facial, ese antifaz que caracteriza a todos los búhos y lechutas, les ayuda a percibir mejor los sonidos, convirtiendo toda su cara en una especie de oreja de gran tamaño. En el caso de esta espectacular rapaz, ese disco está especialmente desarrollado, lo que invita a pensar que su oído tiene mayor importancia que para otros búhos, ya que sus presas en muchas ocasiones no se encuentran a la vista. A pesar de su gran envergadura, su vuelo es inaudible y muy ligero. Esa ligereza se debe a que la evolución les ha llevado a transformar su esqueleto, haciéndolo menos pesado que el de sus congéneres, para encontrar su propio nicho ecológico y no solaparse con otra especie similar, el cárabo uralense, con el que comparte el territorio. Este tipo de evoluciones o las de los búhos pescadores africanos y asiáticos confirman la extraordinaria capacidad de adaptación y especialización de estas aves, y también que estos depredadores tienen mecanismos naturales para controlar con precisión su función en el ecosistema. Este ejemplar que vemos apenas pesa 700 gramos. Por eso el carabolapón, cuando vuela, da la sensación de flotar, hasta posarse con la delicadeza de una mariposa sobre la rama de un abeto nevado y disponer todo su cuerpo para escuchar con atención los sonidos que le ofrece la taiga. Pueden despedirle.